Buenas noches, hermanos, bendiciones. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Yo quiero que usted me acompañe a leer 2 versículos de este capítulo. Quiero que todos, por favor, lean conmigo el versículo número 10 y el versículo número 11. Isaías 55, vamos a leer todo, versículo 10 y versículo 11. Leamos, hermanos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para los que la envíe. Padre bueno, te damos gracias por la bendición que nos ha dado en este día. Gracias por tu ayuda durante todo este día. Oh Dios, gracias por estos privilegios que nos concede tanto en la mañana como en la noche, poder reunirnos como iglesia en cada iglesia y proclamar tu glorioso evangelio. Dios bueno, nos presentamos delante de usted, Señor, consciente de nuestra incapacidad. Apelamos, Señor, a tu Santo Espíritu, apelamos a su ayuda, Señor, para que sea Él que se encargue de exponer su palabra en esta hora, Señor. Abra los corazones de los oyentes, Señor. Haz que sean, Señor, corazones sensibles a tu palabra y que podamos no solamente escuchar tu palabra, sino practicarla para tu gloria. Úseme conforme a su voluntad, Señor. Por favor, se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados, pueden ocupar sus asientos. Gracias, como siempre, al Señor por mantenernos de pie. Gracias también a ustedes como iglesia que se mantienen orando por nosotros, por nuestra salud. Gracias al pastor Isaac por concederme este honor de usar su púlpito. Es siempre un gozo para mí poder estar aquí. En esta mañana estaba predicando, no estuve en nuestra congregación, nuestro hijo Uciel estuvo predicando en nuestra iglesia y estuve predicando en otra iglesia aquí en el país, no lejos de aquí, una iglesia hermana, y allí hablaba con el pastor de esa congregación y estábamos hablando de las situaciones que están atravesando los hermanos por allá en una parte de África, cómo cientos de hermanos están siendo perseguidos, están siendo asesinados por la proclamación del Evangelio. Y realmente nosotros de este lado, ¿verdad?, estamos tan fríos, disfrutando de un evangelio tan light, tan tranquilo, tan sereno, mientras que multitudes de creyentes pierden la vida por el glorioso evangelio del Señor. Hermano, debemos de orar. Por eso siempre en nuestras oraciones no solamente debemos de orar por nuestro país, sino debemos de generalizar, ¿verdad? Porque es a nivel mundial. Y nosotros, gracias al Señor, esas son las cosas por las cuales nosotros tenemos que agradecerles a Dios, ¿verdad? Y darle gracias a Dios. Ellos corren de sus hogares muchas veces por la persecución, ¿verdad? Y a nosotros muchas veces cuánto trabajo nos da, cuánto sacrificio para correr a venir a escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que podemos ver realmente, ¿verdad? Cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Pero vamos a predicar la palabra de Dios, hermano, en esta noche y vamos a posarnos en este capítulo número 55 de Isaías y vamos a concentrarnos en el versículo número 10 y el versículo número 11, donde hemos titulado esta predicación La palabra que nunca falla. La palabra que nunca falla. Y el propósito de este mensaje es inspirarte
a confiar en el poder transformador de la palabra de Dios, aun cuando no vemos resultado inmediato. Porque muchas veces queremos resultado inmediato, pero Dios no trabaja de esa manera. Nosotros vivimos en un tiempo donde abundan las palabras, promesas políticas, mensajes en las redes, consejos humanos, pero muchas de esas palabras no tienen poder. Y es tan así que el hombre constantemente uno lo ve retratándose. Dicen una cosa hoy, mañana dicen otra. Uno no sabe realmente cuándo le va a creer y cuándo no le va a creer. Tú no sabes cuándo están hablando mentira o cuándo están hablando verdad. En contraste, la palabra de Dios no solo es información, sino también es transformación. Cuando Dios habla, algo sucede. Su palabra crea, su palabra sana, su palabra cambia, su palabra restaura y su palabra da vida. Isaías nos da una imagen sencilla pero profunda. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá hasta regar la tierra y la hacen germinar, así es la palabra de Dios, no vuelve vacía. En nuestro primer encabezado vamos a ver la palabra de Dios desciende con propósito. La palabra de Dios desciende con propósito. El versículo número 10, la parte A del versículo, dice la palabra de Dios, porque como la lluvia y la nieve. Isaías nos muestra que la palabra viene del cielo y que su origen no es humano, sino que es un origen divino y que la palabra viene del mismo corazón de Dios. Así como la lluvia baja con una misión de refrescar, de limpiar y dar vida, la palabra de Dios nunca baja sin propósito. La palabra de Dios siempre tiene un propósito. Es por eso, amados hermanos y amigos, que todos aquellos que tenemos la bendición y el privilegio de escuchar la palabra de Dios debe prestar toda la atención. No solamente prestar parte de atención, no, toda la atención debe ser prestada para cuando se predica la palabra de Dios. Toda, hermano. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Muchas veces vemos realmente la actitud que tenemos, el menosprecio hacia la palabra de Dios. Mire, hermano, esto no depende de que si el predicador de la palabra de Dios es su preferido o no le gusta cómo predica o esto. Hermano, mire, lo que importa es lo que se va a predicar en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos una bendición muy grande, y es que todo aquel que viene a usar este púlpito, el encargado del púlpito sabe por qué se lo entrega. No vamos a llamar, los patrones no vamos a llamar a cualquier persona de la calle, a un llamado cristiano, y que venga a predicarnos. Nosotros sabemos lo que hacemos, sabemos la responsabilidad, el compromiso que es estar aquí. Y que, hermano, esto no es un asunto de que de la palabra siempre sí se entiende que hermanos van a tener me encanta cómo predica este pastor o este predicador, a mí me encanta, yo no estoy en contra de eso. Ahora sí, creo que el pastor favorito de usted, su predicador favorito debe ser Isaac Robles. Ese debe ser su favorito. De que a usted le guste escuchar a otro predicador, otro pastor, amén. Pero su predicador favorito debe ser Isaac Robles. Muchas veces le pregunto a mi esposa, ¿quién es tu predicador favorito? Y me dice, el pastor Silvano Robles. Y después, tú, bueno, por lo menos, ¿verdad? El pastor Silvano, ¿verdad? Si dice otro pastor, te voy a dejar sin comer un tiempo, ¿verdad? Que te mantenga ese pastor. Yo creo que cada pastor debe ser el pastor preferido, porque cuando hay problemas, a él es que lo van a llamar. Cuando hay que buscar consejo, a él que hay que llamarlo, a él que hay que buscarlo. Él es que está obligado, él está a asistirle a usted. 24/7. El pastor Isaac puede estar durmiendo, muy acostado allá con su esposa, y usted tiene un problema y lo llama, no lo dude. Y que la hermana Yaré, y la vamos a dejar sola allá. Bueno, ya sabe que vive con un pastor. Llámelo.
Él tiene que asistirle. Dios le puso para eso. Y sé que lo va a hacer con gozo. Y el hermano va a entender eso. Va a entender eso. Así que, hermano, su pastor favorito, su predicador favorito debe ser el siervo que Dios le tiene a usted. Y debemos de venir, hermano, debemos de venir siempre dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene siempre un propósito. Por ese propósito, amados hermanos, ese propósito va a ser el efecto que Dios quiere que haga cuando nosotros realmente no abrimos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Cuando nosotros desde nuestros hogares nos preparamos y nos programamos para eso. Pero eso, amados hermanos, este domingo inicia. A medida que salimos de aquí nos vamos, debemos de continuar diariamente masticando la palabra de Dios que hemos escuchado durante el domingo, durante la semana. Cuando llegue el próximo domingo, nosotros vamos a estar ansiosos de volver nuevamente a venir a escuchar la palabra de Dios nuevamente. Pero no llegar a nuestros hogares y poner la Biblia en un lado y ya olvidarnos de los recibidos, no. Tenemos que pensar en lo que Dios nos dio porque fue con un propósito. Y Él sabe, más que nadie sabe realmente qué es lo que a nosotros nos conviene. Y es por eso que a la hora de estar aquí debemos estar atentos a lo que se está predicando. Atentos, porque es la palabra de Dios que viene del cielo con un propósito. Porque como la lluvia y la nieve, la lluvia viene, riega la tierra, empapa la tierra, igual la nieve, ¿verdad? Un propósito. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros somos rápidos, ¿verdad?, para aplicar la palabra de Dios, específicamente en los amigos, usando el versículo número 11, cuando dice, y no vuelve vacía. Es una gran verdad. Ella no vuelve vacía, es verdad. Pero recordemos, ¿verdad?, lo que dice Hebreos 4:12, que ella es más cortante que toda espada de dos filos, no solamente para los impíos, no, es también para nosotros. Tenemos nosotros también que tener cuidado, tenemos que obedecerle, tenemos que creerle también. Porque no hemos preguntado, hermano, cuando venimos aquí, la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios. Porque quien envía su palabra está allá arriba en su trono y Él está pendiente, como dice la palabra de Dios, que los ojos del Señor están en todo lugar mirando a lo bueno y a lo malo. Y Primera de Pedro también así lo dice. Que Él está atento a cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿En qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en alguien? Porque a veces con suma facilidad, hermano, nos dejamos guiar la mente y nos distraemos. Porque muchas veces estamos pendientes al hermano que entró, a qué hora entró. Sí, yo no estamos aquí para eso. Para estar pendiente al que viene, al que no viene, a él. No. Entonces estamos aquí para venir a escuchar la palabra de Dios, para ver qué Dios no tiene. Y por eso a la hora de venir a la iglesia debemos de prepararnos, pero vamos, Señor, voy a adorarte, yo quiero por favor tú me hables. Háblame que tu siervo o tu sierva va a escuchar. Yo quiero escucharte, Señor, yo quiero escucharte. Y de seguro que Él nos va a hablar, hermano. Él nos va a hablar. Y eso es lo que debemos procurar, hermano. Él sabe lo que a nosotros nos conviene. Dios sabe lo que a ti te conviene. Dios sabe lo que a mí me conviene. Por consiguiente, debemos estar, hermanos, prestos, listos, siempre para escuchar la palabra de Dios y hacerlo con gozo. No dejar que Satanás tome ventaja, hermano. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios para sus hijos. Para ti, para mí. Es por eso que, amado, la palabra de Dios no podemos negociarla. No podemos cambiarla. Eso no tiene comparación, hermano, eso no tiene comparación. A veces es tristeza, a veces para nosotros los pastores, cuando muchas veces se está predicando la palabra de Dios, vemos muchas veces como la distracción, vemos muchas veces que a veces hermanos están hasta pasillándose, ¿verdad? Como hacen los alumnos, los estudiantes en las escuelas, que tú ves, dando clases y ellos están pasillándose. Y así muchas veces hay muchos creyentes que durante el mensaje salen para el patio.
Y se ponen a hablar cualquier cosa que realmente no tiene que no tiene comparación con la palabra de Dios. Y pierden el tiempo. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque ella no vuelve vacía. En el tiempo de Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios? Te va a mandar la factura. Cuando estamos más tranquilos, disfrutando quizás de salud, disfrutando quizás de cualquier cosa, ahí llega entonces la factura. Y entonces decimos, oh, ¿y qué pasa? Bueno, es que te están pasando la factura por lo que tú hiciste. Pero ¿qué yo hice? Lo sabe Dios. Lo sabe Dios. Cada vez que escucha un mensaje, cada vez que lee la palabra de Dios, cada vez que alguien te comparte un versículo de la palabra de Dios, debe darle gracias a Dios porque esto es algo que viene del cielo, hermano. Es un mensaje que viene del cielo, de parte de Dios, de parte de tu Creador. Debes de recibirlo como tal. Él quiere humedecer esa área seca de tu corazón. Él quiere renovar tu fe. Él quiere preparar el terreno para un nuevo fruto. Pero eso, amados hermanos, no va a pasar si tú y yo menospreciamos la palabra de Dios. Eso no va a pasar si tú y yo somos indiferentes a la palabra de Dios. Amados hermanos, no subestimemos la palabra de Dios, no ignoremos la palabra de Dios, no despreciemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, cada palabra que sale de su boca es una semilla viva que está cayendo sobre tu vida. Está cayendo sobre mi vida. Y es con un propósito. Recuerda, amados hermanos, que ella no vuelve vacía. Si menosprecia la palabra de Dios, la misma palabra, amados hermanos, te va a enfrentar en un momento dado. Es por eso, amados hermanos, que debemos de anhelar, procurar escuchar la palabra de Dios con corazones abiertos, para que ella pueda hacer la obra y pueda cumplir el propósito en cada uno de nosotros, hermano. No se trata de casualidad, no se trata de que, se trata de que, de un propósito especial, de manera personal para cada uno de nosotros. Y es una bendición. Nuestro segundo encabezado, vamos a ver que la palabra de Dios produce fruto. La palabra de Dios también produce fruto. En el mismo versículo número 10, la parte 2 del versículo, dice la palabra de Dios, y da semilla al que siembra y pan al que come. La lluvia no solo moja la tierra, sino también hace que produzca. Así también la palabra de Dios genera resultado. La palabra de Dios, amados hermanos, trae resultado a la vida del ser humano y especialmente a la vida de cada creyente. Ella cambia, ella transforma, ella consuela, ella liberta, ella capacita, ella da paz, ella da gozo, ella liberta. Hay poder en la palabra del Señor, hermano. Y esa es la razón por la cual esos hermanos ahí en África están mejor diciendo que me quiten la vida, pero voy a seguir confiando en la palabra de Dios. Porque todo aquel, amados hermanos, que confía fielmente en la palabra de Dios, entiende que vale la pena morir por Cristo. Vale la pena morir por Cristo, hermano. Y a veces nosotros lo predicamos y lo decimos, pero no lo vivimos. A la hora que hay cualquier peligro, que hay riesgo, ya estamos... No, hermano, el Señor está en control de su pueblo. El Señor está en control de su iglesia. La mayor bendición que tenemos nosotros es que somos parte de la iglesia del Señor. Hermano, es un privilegio grande que nosotros tenemos. Un privilegio grande, hermoso, maravilloso, ser parte de la iglesia, el cuerpo del Señor. Eso, amados hermanos, es grandioso. Y tú y yo tenemos que verlo desde ese punto de vista. Y así mismo debemos de tomarlo en serio, como debemos tomar en serio su palabra. Es por esa razón que hay muchas cosas que no las tomamos en serio. Porque lo primero no lo tomamos en serio. ¿Qué es lo primero? Su palabra. Su palabra. Si tomamos la palabra de Dios en serio, todas las demás cosas también las vamos a tomar en serio. Así que, hermano, de esta misma manera dice que así también la palabra de Dios genera resultado. Ella trae resultado, amados hermanos. Ella da semilla al que siembra. O sea, ella te equipa para bendecir también a otros.
te da las herramientas que tú y yo necesitamos para bendecir también a otro. Ella también da pan al que come, te alimenta espiritualmente, te fortalece y te sostiene. Recuerda que la palabra de Dios dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, confiemos menos en los hombres y confiemos más en el Señor. Porque todo está en las manos de Dios. Entonces debemos descansar en Él. Introducción de la semilla en la tierra seca. Un agricultor sembró en tiempos de sequía. Los vecinos se burlaban de él. Les decían, está perdiendo el tiempo. Esa semilla no crecerá. Pero él respondió, mi trabajo es sembrar. El trabajo de Dios es enviar la lluvia. Y es así, hermano. Nosotros tenemos un trabajo que hacer aquí. Dios también tiene el trabajo que tiene que hacer. El trabajo de nosotros, predicar el evangelio. El trabajo de Dios, traer la lluvia espiritual para que las personas crean al evangelio. Pero no podemos detenernos porque, que no se están convirtiendo. Eso no es problema suyo ni problema mío. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Predicar el evangelio tal y como está. No tratar de ayudarlo y ponerle o quitarle para que impresionarlo, demostrar. No, la palabra no necesita nada de eso. Cada vez que la palabra de Dios es enviada del cielo, ella viene equipada y respaldada del poder de Dios. No necesita más nada, ella lo tiene, amados hermanos. Así que, hermano, así también es la palabra de Dios, aunque parezca que no pasa nada, Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete, amado hermano, amada hermana. Siembra la palabra de Dios en tus hijos. Siembra la palabra de Dios en tu familia. Siembra la palabra de Dios en el vecino. Siembra la palabra de Dios en los compañeros de estudio, en los compañeros de trabajo. Solamente siémbrala y despreocúpate, amados hermanos, que la semilla no está muerta, solo espera el tiempo de Dios. Y recuerde que el tiempo de Dios es perfecto, hermano. Cuando llegue el tiempo de Dios, hará lo que Dios quiere. Dios siempre quiere salvación. Tú y yo también debemos querer salvación. Amados hermanos, la palabra de Dios debemos creerle fielmente. Debemos creer fielmente lo que ella dice, porque es la palabra de Dios. Nuestro tercer encabezado, la palabra de Dios cumple su misión. La palabra de Dios también cumple su misión. El versículo número 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amado, Dios no habla por hablar. Dios no habla por hablar. Cuando Él habla, algo sucede. Algo sucede. Dios no es como nosotros, Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres. En esta semana veía en las redes un político que fue a visitar un lugar lejos de la ciudad, lejos del pueblo, un campo donde muchas escasez, ¿verdad? Y cuando los políticos llegan a esos lugares siempre hay una comitiva de personas que lo acompañan, lo rodean. Y veía cómo llegó a este lugar, un lugar humilde, y allí le esperaba un señor, que son de estas personas que en esos lugares así siempre tienen la voz cantante, porque son personas, como decimos, personas de peso, personas que son, ¿verdad? Entonces, cuando él lo llamó y se reunieron para ver las necesidades de aquel lugar, el campesino le dijo, aquí solamente tenemos dos problemas. Dos problemas tenemos aquí. Ok, dígame cuáles son. El primero es que aquí necesitamos médicos. Aquí necesitamos médicos. Y él saca su teléfono, hace una llamada y habla con alguien y le dice al Señor, eso está resuelto. Eso está resuelto ya. ¿Cuál es el segundo problema que tienen ustedes? El Señor le dice, el segundo problema es que aquí no tenemos internet ni señales. ¿Usted no entendió? Él estaba haciendo un aguaje, no podía hacer llamada porque no había señal en ese lugar.
Eso es lo que hacen los hombres muchas veces, ¿verdad? Es decir, si no hay señal, ¿cómo tú puedes llamar? Pero él dice que, porque ese es el sistema del mundo, que a la persona le gusta mucho como impresionar y decir, no, resolví eso. Eso está resuelto, pero eso es palabra y luego tienen que retratarse. Pero la palabra de Dios no es así, Dios no es así. Dios no es así. Cuando Él manda, mandó. Y lo que Él prometió, lo va a cumplir. Si Él dijo que te va a sanar, te va a sanar. Si dijo que te va a abrir esa puerta, te la va a abrir. Solo tienes que confiar en Él. Confiar en Él, amado hermano. Él no habla por hablar. La palabra no regresa vacía. La palabra de Dios regresa con fruto, con resultado, regresa con victoria. Si Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. No importa que pase el tiempo, no importa que corre el tiempo. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y tú y yo, amado, tenemos que seguir confiando en esa palabra. Seguir confiando en lo que Él dijo. Él lo dijo, yo estoy tranquilo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Cómo? Yo no sé. Él sabe. Él sabe. Y tú y yo tenemos que entender que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Lo que Él dice lo va a cumplir. Leíamos ahorita en Filipenses 4:19, leíamos, ¿verdad? La palabra de Dios habla de que una promesa para nosotros. ¿Qué tenemos nosotros que hacer entonces, hermano? Cumplir en esa promesa. No, pero Él dijo. ¿Usted recuerda lo de Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo? Eso fue como algo contradictorio, ¿verdad? Ven acá, pero, oye, me da un hijo. Me dice que ese hijo me va a levantar descendencia de ese hijo. Y ahora me dice que le entregue a mi hijo. Y es algo como ilógico, no tiene sentido. Pero ¿y por qué no me pide el otro? ¿Por qué me pide el otro? No, es que el otro no era de la promesa, se fue por cosas, por lo que era de tu esposa, ¿verdad? Que a veces las mujeres siempre son rápidas. A veces, no siempre. Gracias a Dios que las bautistas no son así. Pero la mayoría sí de otras, siempre son rápidas. Siempre, mira, cosas que a veces son buenas, pero la mayoría no son buenas. ¿Verdad? Dios le dijo, dame a tu hijo. Y en estos días prediqué una serie de ese mensaje, de ese pasaje, y yo me gozaba realmente. Pensaba que era una semana y tuve como 2 meses, porque yo me gozaba desglosando todos esos versículos uno por uno. Yo me gozaba desglosándolo. Como Abraham dice que hasta durmió esa noche, porque dice la palabra de Dios que levantándose muy de mañana. Yo no sé cómo durmió, pero yo sé que se levantó. Dice, y enabalgó su ano y se fue y no cuestionó en ningún momento a Dios. En ningún momento cuestionó a Dios. Dame, para allá voy. Y note que ni siquiera lo compartió con los... Abraham era un jerarca, tenía siervos, tenía posibilidades que podía dar órdenes. Tráeme la leña, tráeme esto. No compartió nada, con nadie compartió. Porque si compartía, quizás los cielos iban a decir, pero ven acá, tú estás loco. ¿Y cómo va a ser? Porque muchas veces pasa eso, que a veces nosotros vamos a compartir algo que Dios no quiere que nosotros hagamos y vamos a buscar, porque lo que queremos es que nos digan, no haga eso. No haga eso, porque mire, ¿cómo tú vas a hacer eso? No. Pero si Dios te dice que lo haga, mira, hazlo. Él sabe por qué. Si Él te dice, cierra esa puerta, ciérrala, que otra Él va a abrir. Otra Él va a abrir. Y la que Él va a abrir, esa te va a ser de bendición porque esa viene de parte de Él. Abraham en todo momento no rehusó, no pensó, no dudó. Él solamente que creyó a la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer tú y yo, amados hermanos. El mundo, hermano, el mundo está difícil. Yo hablaba con un pastor en esta semana y él me dijo, mire, Pastor Santana, si la iglesia hubiese ido a pasar la gran tribulación aquí en la tierra, mira, yo me mato, yo creo. Es terrible. Mira nada más la situación que estamos viviendo. Ahora imagínate la gran tribulación aquí en la tierra. Imagínate eso. Gloria al Señor que nos librará de esa situación tan terrible. Que algún amigo aquí esta noche, mira, eso es terrible, eso será terrible. Escapa por tu vida.
En esta noche no está por casualidad, no está escuchando por casualidad, hermano, amigo. Un propósito. La palabra de Dios da fruto, la palabra de Dios trae resultado, la palabra de Dios tiene un propósito y no vuelve vacía. Deja que la palabra, amados, haga su obra. Quizás hoy te sientes como una tierra seca, has escuchado promesas, has orado, has esperado, pero no ves fruto. Pero Dios te dice hoy que su palabra no vuelve a él vacía. Su palabra no vuelve a él vacía. Así como la lluvia tarda en empapar la tierra, la palabra de Dios está cayendo sobre ti y pronto hará brotar lo que él prometió. Abre tu corazón y dile: Señor, riega mi vida con tu palabra, haz florecer lo que sembraste en mí. Y acepta su palabra. Así, querido hermano, tal vez te pregunta: ¿por qué no veo todavía ningún fruto? Recuerda nuevamente, el Señor te dice: sigue confiando, el tiempo es de Él. Cuando Dios nos ha dado una bendición grande de escuchar, de ser parte de una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde se predica la palabra de Dios, una iglesia donde nosotros no tenemos ningún inconveniente con que que tengo que esperar que venga un sueño o que venga. No, tenemos la palabra de Dios completita, hermano, no necesitamos más nada. Tú y yo no necesitamos absolutamente más nada, todo está aquí, todo está aquí. Este es el consejo de Dios para nosotros. Solo tenemos que creer lo que estamos leyendo, hermano. Tenemos que creerle. Tenemos que creerle, hermano. Y no te asustes. A veces yo veo creyentes como que cuando ven la situación del mundo se ponen como en shock. ¿Qué está pasando? Y yo digo: nada, tú no lees la Biblia. Hermano, si tú quieres ver cómo está el mundo, lee el libro de Apocalipsis. Léete el Apocalipsis, tú vas a ver. En el libro de Apocalipsis tú te vas a dar cuenta que el mundo va exactamente como el libro lo va narrando, como dice la palabra de Dios. Y eso va a pasar. ¿Por qué? Porque que Dios lo dijo. Dios lo dijo, ya Él lo decretó, hermano, que eso iba a acontecer así, que iba a ser así. Entonces, al ver eso, cuando vemos esas cosas, lo que tenemos que decirle: gloria al Señor, alabado sea su nombre, qué bueno, aleluya. Porque nosotros estamos seguros, porque Él es el piloto, Él es el capitán de nuestro barco. Y vamos a llegar a un puerto seguro porque Él está con nosotros. Él va con nosotros, hermano. No te desanimes, sigue confiando. Sigue caminando, sigue peleando la buena batalla, mirando al Señor siempre. Que Él te va a seguir sosteniendo, te va a seguir ayudando. Quizás confiaste en este nuevo gobierno, estaba en el otro confiando, te defraudó. Este ahora también te ha defraudado. ¿Qué espera? ¿Que el que vuelva ahora no te va a defraudar? También, todos son iguales. Dios es diferente. Él es la diferencia. Él no cambia. Él dijo que Él te va a sustentar. ¿Y sabe qué va a pasar? Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No hay nada, pero Él dijo que me iba a sustentar. Él lo va a hacer. Confía en Él. Muchas veces queremos que Él haga, pero si no confiamos en Él, Él no puede hacer. Si no confiamos en Él, Él no puede hacer. Si usted observa todas las historias que vemos desde el Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de todas las historias de grandes hombres que hicieron grandes cosas, pero observe siempre, tuvieron que creer sin ver. Abraham, sale, tú tienes tu parentela. ¿Cómo va a ser? Que salga, que vaya. Sí, se fue. Se fue. ¿Por qué? Porque creyó en el Señor. Pero ¿cómo terminó Lot? Lot lo perdió todo. Lo perdió todo. ¿Por qué? Quitó la mirada del Señor, quitó la mirada de Dios y se fue acercando
mientras más se acercaba al peligro, a ese mundo de Sodoma y Gomorra, que más se alejaba de Dios. Bueno, la peor decisión que hace un creyente es alejarse de Dios. Eso es terrible, alejarse de Dios, hermano. Alejarse de Dios es quedarse en un campo abierto hacia el enemigo. Bueno, lo mejor que a nosotros nos puede pasar es buscar a Dios cada día. Pedirle a Él que nos ayude, que nos guarde, que vaya con nosotros. Que si Él no va con nosotros, y Señor, si tú no vas conmigo hoy a mi trabajo, enférmame mejor. Que me quede yo aquí en mi casa. No deje que yo vaya, no deje que yo salga de aquí. Pero la presencia del Señor en nuestras vidas, amados hermanos, es vital. Es vital, amados hermanos. Quiero que ustedes se pongan de pie para que en esta conclusión oremos. Y quiero hacer una oración con ustedes, una oración que nos recuerda, personalmente a mí me recuerda, ¿verdad?, el momento cuando yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y también le va a recordar a usted esa fecha, porque ese tipo de oración no es común, una oración, ¿verdad?, de repetir. Y yo quiero hacer una pequeña oración en esta noche. Quiero también que usted repita esa oración conmigo. Y usted recuerde ese día cuando usted se entregó a Cristo y cómo usted sintió ese gozo, esa paz. Que a veces tú dices, ¿y dónde está esa paz y dónde está ese gozo? Sigue ahí. Nosotros que muchas veces lo perdemos porque nos desenfocamos, no hacemos lo que debemos de hacer, pero Dios ha seguido ahí, hermano. Dios sigue ahí. Dios sigue ahí, hermano. Creo que tú repitas conmigo tu oración. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra tiene poder. Señor, gracias porque tu palabra nunca falla. Aunque muchas veces no entiendo los tiempos, confío en tu fidelidad. Riega mi vida, riega mi casa, riega mi ministerio con tu lluvia espiritual. Que tu palabra cumpla en mí todo lo que tú has determinado. Haz florecer lo que parece seco y cumple tu propósito en mí. En el nombre glorioso de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, pueden sentarse.